Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Vaya titular. Es que de verdad es verdaderamente fascinante imaginar lo que debió ser. Despertar, salir al jardín a recoger el periódico y de pronto leer ese titular explosivo. En la portada. Sí, en toda la portada del Roswell Daily Record, un 8 de julio de 1947. O sea, es el tipo de noticia que detiene el mundo por un instante. Totalmente. Inmediatamente la mente vuela hacia lo desconocido, hacia el misterio absoluto. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta investigación documental. Qué gusto estar aquí. Hoy tenemos una pila de fuentes verdaderamente monumental sobre la mesa para revisar. Para quienes nos acompañan hoy, vamos a examinar desde recortes históricos de periódicos y registros desclasificados del archivo del proyecto Aquarius. Del archivo de MUFON. Y también hasta artículos del año 2011 sobre filtraciones masivas del FBI. Y claro, además de registros históricos del proyecto Mogul y el mismísimo y mítico Área 51. Es un archivo fascinante y, debo decir, sumamente denso. Muy denso. Para quienes no estén muy familiarizados con esto, la Red MUFON es una de las organizaciones civiles más antiguas que están dedicadas a la investigación de este tipo de fenómenos. Ajá. Sus archivos contienen décadas y décadas de reportes, pero es fundamental, creo yo, acercarnos a todos estos documentos entendiendo muy bien la época. Claro, el contexto. Exacto. Hablamos de 1947, o sea, el mismísimo amanecer de la Guerra Fría. Un momento súper tenso. El mundo entraba en una era de altísima tensión tecnológica y, sobre todo, paranoia militar. El miedo no era algo abstracto, Era una sombra constante en todas las decisiones gubernamentales. Y esa contextualización es clave. Y la misión de nuestra exploración de hoy es precisamente esa: separar los hechos de la ficción. Queremos desenredar un poco esa paranoia de la Guerra Fría, arrojar luz sobre los verdaderos proyectos militares ultrasecretos y, sobre todo, explorar la psicología humana detrás de los avistamientos. Así es. Bueno, vamos a desempacar esto. Adelante. Comencemos con la chispa que encendió todo el fuego, el origen del mito en Roswell. Porque antes de que los militares intervinieran y acapararan todos los titulares de la prensa, hubo testigos civiles. Gente común y corriente. Exactamente. Los recortes de prensa de nuestras fuentes mencionan específicamente a un señor llamado Dan Wilmot y a su esposa. Ellos reportaron haber visto algo muy inusual en el cielo la noche anterior. Y, bueno, ¿qué dicen exactamente los registros sobre lo que presenciaron? El reporte de Wilmot es muy específico, lo cual lo hace tan intrigante. Sí. Él describió un objeto de forma ovalada y utilizó una analogía muy propia de su época. Dijo que parecía como si dos lavamanos viejos estuvieran unidos boca a boca. Dos lavamanos. Sí, imagina la forma cóncava. Y según sus cálculos visuales, el objeto viajaba a una velocidad tremenda. Él estimó entre 400 y 500 millas por hora. Para 1947 eso es... Inimaginable para un civil. Además, observó que el objeto brillaba intensamente. Pero, y esto es curioso, como si la luz emanara desde su propio interior. ¿Sabes que hay un detalle en ese reporte que me parece rarísimo y que suele perderse en estas discusiones? A ver. El señor Wilmot afirmó que el objeto no hacía absolutamente ningún ruido. Nada. Silencio total. Sí, pero su esposa, que estaba justo a su lado, juró haber escuchado un sonido sibilante, una especie de swishing, por un instante muy, muy breve. Es increíble cómo un mismo evento físico deja impresiones tan distintas en dos personas que están paradas juntas. Es que es fascinante. Y claro, días después de esto, la historia se sale de control. Un granjero, Mac Brasso, encuentra unos escombros extraños que estaban dispersos por todo su rancho. El famoso rancho. Llama a las autoridades y el mayor Jesse Marcel va a recuperarlos. Es justo ahí cuando se lanza ese infame comunicado de prensa anunciando con todas sus letras la captura de un platillo volador. Un error de comunicación monumental. Un comunicado que de manera casi cómica fue desmentido al día siguiente por el general Ramey. Él declaró ante la prensa que los restos serán, pues, simplemente un globo meteorológico. Lo fascinante aquí es lo que realmente se escondía detrás de esa excusa del globo meteorológico.
porque no era un globo para el clima. Para nada. No era un instrumento para medir el clima. Era parte de un programa de espionaje acústico de altísimo secreto llamado Proyecto Mogul. ¿Proyecto Mogul? Sí, y la ciencia detrás de esto es asombrosa. A ver, Estados Unidos tenía una necesidad urgente, y me refiero a vida o muerte, de saber si la Unión Soviética estaba realizando pruebas nucleares. Claro. Pero en esa época no contaban con aviones espía avanzados como los U-2 que llegaron después, ni mucho menos con satélites. Así que utilizaron la atmósfera. Espera, ¿la atmósfera como una herramienta de espionaje? Precisamente. Enviaban micrófonos de alta altitud hacia la tropopausa. Ok, la tropopausa. Es una capa de la atmósfera que funciona como un canal acústico natural. A esa altura en particular, el sonido viaja de manera completamente diferente, lo que les permitía escuchar, literalmente escuchar, las explosiones nucleares soviéticas a miles y miles de kilómetros de distancia. ¡Wow! Y esto, si lo analizamos, explica perfectamente los materiales que encontró el granjero McBrazel. Claro, los escombros misteriosos. Exacto. Los escombros que causaron tanta confusión en Roswell estaban compuestos de madera de balsa, papel de aluminio y un material llamado polietileno, Que hoy es súper común. pero que era extremadamente raro de ver para un civil en esa época. No sabían qué era ese plástico. Es decir, materiales que hoy, para quienes nos escuchan, podríamos encontrar en una tienda de manualidades o en un empaque del súper, pero que en 1947, tirados en el desierto, parecían traídos de otro planeta. Literalmente. Y hay un detalle visual en los registros del Proyecto Mogul que te lo juro me voló la cabeza al leer las fuentes. Resulta que el ejército había subcontratado a una empresa de juguetes de Nueva York Sí, la empresa de juguetes. Es increíble. para fabricar algunas de las partes de estos globos. Y usaron su propia cinta adhesiva de la fábrica. Una cinta que tenía impresos diseños florales. Ese detalle es la clave absoluta de cómo nace un mito. Es que piénsalo. Imagina ser un ranchero o incluso un oficial de inteligencia local en los años 40 y te encuentras en medio del desierto unas cintas reflectantes con extraños patrones florales rosados y morados que no logras identificar para nada. Es la analogía perfecta de todo este fenómeno. Alguien encuentra en el polvo una cinta adhesiva que fue fabricada para hacer juguetes en Nueva York y por pura falta de contexto, el mundo entero se convence de que son jeroglíficos extraterrestres. Jeroglíficos, exacto. Confundimos un diseño floral con el alfabeto de otra galaxia. Y esa misma desconfianza hacia las narrativas oficiales es lo que nos lleva a dar un salto enorme en nuestra historia de hoy. Vamos a avanzar unas décadas. Así es. Pasamos directamente de los años 40 al año 2011, cuando el FBI desclasificó y subió a Internet una cantidad masiva de archivos en una bóveda virtual que se conoce como The Vault. Un tesoro de documentos. Y entre esa montaña gigantesca de papeles hubo un documento en particular que hizo estallar Internet por completo. El memorando de Guy Hotel. Ah, el famoso Memorandum Hotel. Fechado el 22 de marzo de 1950. Al leerlo en las fuentes, te digo, parece el guión de una película de ciencia ficción. ¿Qué detalles contiene exactamente este documento que generó semejante caos mediático? Es que el contenido es explosivo a primera vista. El memorándum detalla el reporte de un investigador que afirmaba categóricamente que se habían recuperado 3 platillos voladores en Nuevo México. ¡3! 3. Los describía como objetos circulares con centros elevados, midiendo unos 50 pies de diámetro. Que es bastante grande. Sí, pero la parte que realmente capturó la atención global fue la descripción de sus ocupantes. ¿Los tripulantes? El documento dice textualmente que en cada platillo había 3 cuerpos de forma humana de solo 3 pies de altura y estaban vestidos con una tela metálica de textura muy fina, similar a los trajes que usarían los pilotos de prueba. Es que leer un documento oficial con el membrete del FBI describiendo seres de 3 pies de altura con trajes metálicos es súper difícil de asimilar. Genera un impacto tremendo. Incluso el memorando da más allá y sugiere una teoría sobre cómo cayeron. Indica que un radar gubernamental de alta potencia que operaba en la zona podría haber interferido con los controles de estas naves. Así es. O sea, cuando uno ve esto con el sello oficial del FBI, parece la evidencia irrefutable que tantos entusiastas han buscado toda su vida. Parece irrefutable hasta que aplicamos el rigor analítico a la fuente misma. Y aquí es donde la historia da un giro.
El investigador Ben Radford se sumergió a fondo en la trazabilidad de este memorándum y demostró algo súper revelador. ¿Qué encontró? Encontró que este documento no era sobre Roswell para empezar, y ni siquiera era una investigación de primera mano. Lo que el memorándum de Hotel reportaba era una historia de tercera mano sobre un engaño que ya estaba más que comprobado. ¿De tercera mano? Sí, me explico. Era un fraude perpetrado en Aztec, Nuevo México, por un estafador conocido llamado Silas Newton. Silas Newton. Él fue quien inventó toda esta narrativa de los platillos y los cuerpos metálicos pequeños, y lo hizo simplemente para estafar a unos inversores. Espera un momento. A ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que uno de los documentos más compartidos, más debatidos en la historia de las filtraciones del FBI no era más que el cuento chino de un estafador local que por alguna razón llegó a oídos de un agente? Es un claro ejemplo de cómo funciona realmente la burocracia de la información. El FBI recopila reportes, es su trabajo, pero que lo recopilen no significa que validen su contenido o que sea cierto. Claro. El documento en papel es real, el agente lo escribió, pero la historia que relata en sí misma es un fraude comprobado. Detalle reportado por el periódico The Guardian en nuestras fuentes que me parece francamente cómico dentro de esta investigación documental. Ya sé a cuál te refieres. Resulta que en 1949 el FBI estaba destruyendo masivamente reportes de avistamientos. ¡Destruyendo! Trituradora directa. Para cualquier entusiasta de las conspiraciones, esto suena inmediatamente a la prueba definitiva del encubrimiento supremo, ¿verdad? Pero la razón oficial documentada es otra completamente distinta. ¿Por qué estaban quemando y triturando estos papeles? La razón es tan mundana que resulta brillante. El FBI simplemente estaba recibiendo tal avalancha de reportes de ciudadanos que veían cualquier cosa en el cielo que se quedaron sin espacio físico en los archiveros. No lo puedo creer. Destruyeron los reportes porque no tenían ninguna utilidad de inteligencia para el buró, y los muebles en las oficinas ya no daban para más. No fue una directiva siniestra de silencio global, fue un problema administrativo de gestión de espacio de oficina. De verdad me cuesta creer que el mayor enemigo de los expedientes secretos no fue una agencia oculta en las sombras, sino la falta de archiveros metálicos en una oficina. La burocracia en su máxima expresión. Pero bueno, donde esta investigación documental sí da un giro mucho más oscuro y complejo, es cuando llegamos a la famosa conexión presidencial. Un tema muy delicado. Mucho. Entre las fuentes surge una serie de memorandos que involucran a nada menos que a John F. Kennedy. Se menciona una exigencia directa muy clara que JFK le hizo a la CIA para ver los archivos Sony de alta confidencialidad. Así es. Pero lo realmente inquietante es la fecha de esa exigencia. Ocurrió apenas 10 días antes de su asesinato. Esas fechas son el tipo exacto de coincidencias que alimentan décadas de especulación desmedida. Claro, el material perfecto. Sin embargo, el contexto del por qué Kennedy hizo esa solicitud es crucial para no perdernos en teorías sin fundamento. Kennedy no buscaba acceder a estos archivos por una simple curiosidad personal de saber si había visitantes de otros mundos. No era fan de la ciencia ficción. Para nada. Su objetivo era la diplomacia pura y la supervivencia global. Su gran temor en ese momento era que los múltiples avistamientos de estos objetos no identificados sobre territorio soviético fueran malinterpretados por la URSS. Claro, estamos hablando de plena Guerra Fría. Un globo metálico extraño o una luz rara en el radar soviético podría confundirse fácilmente con un misil o con tecnología militar estadounidense avanzada. Exactamente. Kennedy quería compartir esta información con los soviéticos para garantizar un nivel básico de transparencia. Él quería evitar a toda costa que un malentendido en el radar desatara una guerra nuclear. Básicamente quería evitar el fin del mundo por culpa de un proyecto secreto mal identificado. Esa era su prioridad diplomática. Y por supuesto, esta solicitud alimenta el fuego de las teorías sobre su trágica muerte, especialmente con la aparición en las fuentes de un documento presuntamente filtrado, conocido como el Memorándum Quemado. El famoso memorándum quemado. Que estaba dirigido al código Lancer, que sabemos era el nombre clave del servicio secreto para JFK. Algunos afirman con mucha seguridad que este papel prueba que la CIA quería silenciar al presidente para proteger sus secretos extraterrestres. Es una aseveración gravísima, pero aquí debemos ser sumamente cautelosos al revisar las fuentes. En la comunidad de inteligencia y civil que estudia estos documentos, la veracidad de ese memorando quemado sigue siendo muy,
muy disputada. No hay consenso. Cero. Aunque hay quienes defienden su autenticidad a capa y espada, la neutralidad histórica nos exige señalar que no hay un consenso claro y genera muchísimas dudas razonables sobre su verdadero origen y legitimidad. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque vamos a dejar atrás los pasillos burocráticos de Washington, las oficinas y los presidentes, y vamos a entrar de lleno en el territorio, en lo más profundo del país, donde los reportes de los ciudadanos se vuelven viscerales, palpables y francamente aterradores. Aquí la fenomenología cambia por completo. Los archivos muestran que en los años 70 hubo una ola de incidentes que generaron verdadero pánico en las comunidades rurales. Estamos hablando de recortes de noticias y documentos oficiales del FBI que reportan la mutilación de más de 8,000 vacas a lo largo de Nuevo México, Nebraska y Colorado. Una cifra altísima. Los detalles de estos recortes de prensa son dignos de una película de terror. ¿Qué es lo que describen exactamente las autoridades locales cuando acudían a revisar estos ranchos? Los detalles que quedaron registrados por la policía local y en los informes son crudos y desconcertantes. Describen cómo a estos animales se les extraían órganos muy específicos, en particular los órganos reproductores. Ajá. Pero lo hacían con un nivel de precisión que los propios testigos policiales catalogaban como casi quirúrgica. No parecían ataques de depredadores comunes. No eran lobos, ni osos. Para nada. Otro elemento constante en estos informes policiales es que la sangre de los animales aparecía completamente drenada. Y lo más raro es que no dejaban rastro alguno de sangre en la tierra alrededor del cuerpo. Eso es inexplicable. Además, en el entorno inmediato de estos incidentes, las autoridades frecuentemente reportaban extrañas marcas en el suelo. Específicamente, marcas de aterrizaje en forma triangular. Y hay un caso en particular en Dulce, Nuevo México, alrededor de 1976, que desafía cualquier tipo de lógica. Involucra a un toro joven, de unos 11 meses. El caso del toro es perturbador. Los recortes describen que el animal presuntamente fue arrojado desde algún tipo de aeronave, por cómo quedaron las marcas del impacto. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador es el estado en el que encontraron sus órganos internos. Sí, el examen interno. El reporte indica que, presuntamente debido a algún tipo de exposición a radiación extrema, el hígado y el corazón del toro quedaron con una consistencia y textura literal, y cito, similar a la de la mantequilla de maní. ¿Mantequilla de maní? Imagina ser el granjero o el policía rural que tiene que documentar y procesar eso en su reporte. Y esa fijación con las formas triangulares que mencionabas en las marcas del suelo de los años 70 no se quedó en el pasado. Sigue muy vigente. Si damos un salto temporal a los registros modernos de avistamientos documentados en 2011 por MUFON, el cielo parece estar completamente lleno de estos triángulos negros. El patrón triangular es, sin duda, uno de los más persistentes en toda la fenomenología reciente. Los registros en nuestras fuentes muestran reportes sumamente específicos y constantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en Connecticut se reportó un enorme triángulo negro volando a muy baja altitud. Los testigos estimaron su tamaño en unas 60 por 80 yardas y se movía en completo silencio. En Texas, otro reporte describe un triángulo diferente, esta vez flotando a solo 25 pies del suelo, Bellísimo. prácticamente rozando los árboles. También totalmente silencioso e iluminado únicamente por 3 luces blancas en los vértices y una roja central. Y luego está el caso en Los Ángeles. Un testigo reportó uno de estos triángulos moviéndose de manera súper fluida y silenciosa sobre la ciudad, pero seguido casi inmediatamente por aviones de combate militares. Aviones interceptores. Es decir, para quienes nos escuchan, esto indica que hay una respuesta física real de las Fuerzas Armadas en nuestros propios cielos. No es solo un juego de luces. Pero de toda esta inmensa base de datos moderna, el caso que verdaderamente hiela la sangre es el de un oficial de policía retirado en Missouri. Estamos hablando de alguien que fue entrenado toda su vida para observar detalles, lo cual le añade un peso de credibilidad muy particular a la narrativa. Su testimonio es metódico. Exacto. El reporte describe que a las 3:15 de la madrugada, su pastor alemán comenzó a ladrar desesperadamente. Él sale al patio a revisar y ve un enorme triángulo negro, totalmente apagado, flotando sobre su propiedad. Va adentro a buscar su linterna grande y, al alumbrar hacia arriba,
El reporte afirma que se topó frente a frente con una criatura humanoide gris. De unos 4 pies de altura. Así es. Y el aspecto temporal de ese reporte es Es quizás lo más inquietante de todo el caso, el tiempo perdido. el tiempo perdido. El oficial afirma que el ser simplemente desapareció frente a la luz. Él entró de vuelta a su casa pensando que habían pasado unos pocos minutos, los ladridos, sacar la linterna, pero el reloj de la pared marcaba las 4:46 de la mañana. Había perdido 90 minutos de su vida. 90 minutos, de los que no tenía ningún recuerdo absoluto en su mente. Y a la mañana siguiente, despertó con una quemadura solar inexplicable, en el rostro y en ambos brazos. A pesar de haber estado en la madrugada. Exacto. Quiso llamar al número de emergencias para reportarlo, levantó el auricular, pero colgó el teléfono sabiendo perfectamente que sus propios colegas creerían que había perdido la razón. Es un testimonio sobrecogedor realmente, y creo que ilustra perfectamente el estigma social profundo asociado a reportar estos eventos. Y mira, no es un caso aislado con respuesta militar tampoco. Hay más. Existen otros encuentros registrados en las fuentes, como el ocurrido en Wrightsfield Beach, en Carolina del Norte. Allí, multitudes enteras de personas en la playa observaron esferas luminosas extrañas sobre el océano. Los testigos presenciaron en tiempo real cómo estas esferas se dividían rápidamente frente a ellos en el cielo. Multiplicándose. Y fueron seguidas casi de inmediato, nuevamente, por la presencia intensa de aviones de combate militares. La presencia de las Fuerzas Armadas en la zona tras estos fenómenos sugiere como mínimo un seguimiento activo por parte del gobierno. Es como si la realidad cotidiana se mezclara de golpe con la ciencia ficción. Y esto nos lleva a una pregunta muy profunda sobre nosotros mismos. ¿Por qué, como especie, procesamos todo lo desconocido construyendo estas narrativas tan específicas, tan de película? Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva psicológica que aportan las fuentes nos ofrece respuestas muy reveladoras sobre cómo funciona la mente humana ante la falta de respuestas claras y racionales. A ver, explícanos eso. Las fuentes incluyen artículos fascinantes que analizan este mismo fenómeno a través de mitos previos, como el chupacabras o la histórica bestia de Gévaudan. En la Francia del siglo XVIII, esta bestia causó un terror masivo en los pueblos. La gente no salía de sus casas. Pero la realidad histórica y biológica indica que probablemente era solo un lobo anormalmente grande o un animal salvaje y común y corriente. Y si vemos el artículo contemporáneo sobre el chupacabras en Puerto Rico, es fascinante. ¿Sí? Los testigos originales de los años 90 lo describieron combinando elementos de un antiguo dios maya con la figura del alien higiénica de las películas modernas de Hollywood que acababan de salir en el cine en esa época. Es decir, tomamos elementos visuales de nuestra propia cultura pop y los usamos para vestir o disfrazar a un animal enfermo o extraño que no logramos identificar en la oscuridad de la noche. Exactamente. La imaginación humana es una herramienta sumamente poderosa y a veces engañosa. Ante la falta de respuestas claras, la mente transforma automáticamente un evento ordinario, como podría ser un coyote con sarna severa o un globo militar experimental brillante, en un monstruo espacial o una nave intergaláctica. Para llenar el vacío de información. Lo hace porque, a nivel subconsciente, la realidad de un animal enfermo simplemente no parece lo suficientemente impresionante para justificar el susto que nos llevamos. Transformamos lo ordinario en algo sensacional para darle sentido y estructura al miedo que nos provoca lo desconocido. Sentimos casi la obligación de que el misterio sea épico. Exacto. Y vaya que ha dejado una huella colosal en nuestra cultura. Toda esta amalgama de secretos militares de la Guerra Fría, avistamientos no resueltos y encubrimientos burocráticos como los del FBI transformó el mundo del entretenimiento por completo. Creó una industria. Roswell pasó de ser un pueblo desértico que guardó un tenso silencio en 1947 a una ciudad cuya economía entera hoy vive y respira del turismo de lo inexplicable. Las fuentes nos recuerdan cómo este tema definió generaciones enteras de cultura pop. Series, películas. Series gigantes como The X-Files o la misma serie dramática Roswell, películas icónicas desde Independence Day hasta parodias súper divertidas como Bold o Planeta 51. Hasta en la comedia entra. Incluso llegó a los videojuegos, que es donde ves el alcance real. En juegos clásicos como Tomb Raider 3, la protagonista literalmente se infiltra en instalaciones secretas que están llenas de camillas de autopsias extraterrestres. Es verdad, no lo recordaba.
O el clásico juego de Tony Hawk, donde podías patinar haciendo trucos dentro de un hangar oculto con extraterrestres. Y todo esto, toda esta cultura, gira en torno a un solo lugar geográfico que se ha vuelto absolutamente legendario, el Área 51. El Área 51 es, sin duda alguna, el epicentro moderno de este mito. Durante décadas, la cultura pop dictó y convenció al público de que era el hogar de las naves retrodiseñadas y los almacenes de los restos del incidente de Roswell. La base secreta definitiva. Sin embargo, el contexto histórico final que nos dan las fuentes nos da un golpe de realidad muy necesario. En 2013, la CIA finalmente reconoció de manera oficial la existencia del Área 51. Dejaron de negarlo. Los documentos desclasificados revelaron que la instalación fue, de hecho, un centro de pruebas ultrasecreto, sí, pero para aviones espías de vanguardia durante la Guerra Fría, como los programas U-2 y Oxcart. Tecnología humana avanzada. Y hoy en día la aproximación del gobierno es bastante diferente. Agencias modernas del Pentágono como la Oficina AARO, que es la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, investigan activamente cientos de fenómenos anómalos en el cielo, mar y espacio. Y publican reportes. Y aunque muchísimos casos siguen sin resolverse por la falta de datos técnicos de calidad, los informes concluyen repetida y categóricamente que no hay evidencia empírica de naves extraterrestres. Lo que vemos es que el secretismo gubernamental por seguridad nacional es lo que genera el mito extraterrestre, no necesariamente la evidencia en sí misma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan hoy en casa o en el trabajo, en un mundo saturado de información rápida, es sumamente fácil dejarse llevar por la narrativa más emocionante, la más peliculera. Sin duda. Esa necesidad humana de asombro, de sentir que hay misterios mucho más grandes que nosotros esperando en el universo a ser descubiertos, es una necesidad profunda y totalmente válida. Pero recorrer todos estos documentos hoy nos demuestra algo vital. Que el pensamiento crítico es esencial. Que el pensamiento crítico es nuestro mejor radar para navegar en la era de la información y la desinformación. Esa es la conclusión clave de todo esto. La curiosidad es una herramienta maravillosa y siempre debe fomentarse. Pero la historia de este fenómeno es una lección magistral de cómo la falta de transparencia de los gobiernos, combinada con operaciones militares de espionaje reales y nuestra propia y frágil psicología humana, crea un caldo de cultivo perfecto para la mitología moderna. Y eso nos deja con un pensamiento final bastante provocador para que nuestra audiencia lo reflexione por su cuenta. Después de todo lo que hemos visto, si consideramos el inmenso nivel de secretismo que fue requerido para ocultar proyectos militares como el radar acústico de globos en 1947 y el despliegue de aviones espía modernos desde instalaciones remotas y ocultas en el desierto, Imagine el esfuerzo logístico. ¿qué pasaría si la mayor conspiración de todas no es que los gobiernos del mundo estén ocultando tecnología extraterrestre de nosotros, sino que hayan fomentado activamente el mito de los ovnis durante décadas, como la tapadera perfecta para ocultar la tecnología de vanguardia que los humanos mismos están construyendo? Una cortina de humo perfecta. Es definitivamente para pensarlo la próxima vez que miremos hacia las estrellas en la noche. Sigan cuestionando, sigan analizando cada fuente y mantengan esa curiosidad siempre despierta. Hasta nuestra próxima exploración.